Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1 dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Amén. Haya luz y hubo luz. Haya palabra, haya tierra, todo lo creó el Todopoderoso hablando. Eso nosotros lo sabemos, que Dios todo lo creó diciendo sea la luz, sea la tierra, y todo se hizo porque Dios lo dijo, porque Dios habló y se creó todo lo visible y lo invisible. La enseñanza de hoy se llama el proceso de la palabra. El proceso de la palabra. Vemos entonces en estos versículos que dijo Dios: haya y hubo. O sea, Él dijo y lo que dijo se hizo. No fue que Dios dijo y se quedó esperando y tal vez, ay, me salió mal, voy a hablar más fuerte para que se cree las cosas. No, Dios dijo y lo que Dios dijo se hizo visible. Todas las cosas Dios las creó hablando. Entonces, lo que yo veo es que lo primero que vemos en este proceso es que la palabra de Dios es creadora. Nosotros todos, cuando escuchamos que dicen la palabra de Dios, lo relacionamos con ¿qué? Con la Biblia, ¿verdad? Normalmente uno dice la palabra sí es la Biblia, pero resulta que la Biblia, que es un libro, que es este libro y es el que tienen ustedes ahí, que tiene varios libros, se trata este libro de muchas historias, de la historia de la creación, de la historia del pueblo de Israel, de la historia de la esclavitud, la historia de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas, la historia de Jesús cuando vino a la tierra, se formó en el vientre de una mujer, la historia, digamos, de los apóstoles, y eso forma la Biblia. Pero también sabemos que aunque la palabra que le decimos es Biblia, también le decimos palabra de Dios. Pero cualquiera puede decir, ¿cómo se le puede decir palabra de Dios si tiene historias también de errores de personas que cometieron? Por lo menos nos habla del pecado de Adán y Eva, de la muerte de Caín, de Abel, cuando Caín le quita la vida. Muchas cosas contradictorias que uno puede decir, pero esto no lo entiendo. Sin embargo, le decimos palabra de Dios. Ahora, palabra de Dios le decimos porque contiene palabras que Dios habló. Contiene palabras que Dios habló a los hombres, y luego Moisés con el tiempo recogió y tuvo esa información, y por eso la Biblia habla de que Moisés fue el autor de los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia que se les dicen Pentateuco, y los judíos le dicen la Torá o la ley. Entonces, la Biblia, que es la palabra, o que la Biblia que contiene las palabras de Dios o la palabra de Dios, también tiene otras historias que no son, podríamos decir, que alguien puede decir, pero es que aquí hay cosas que no dijo Dios, sino que son testimonio de personas o conductas de personas, errores. Sin embargo, nosotros la mencionamos y decimos es la palabra de Dios. Amén. Entonces es lo que uno puede como conocer cuando dicen la palabra de Dios. La palabra escrita es lo que uno normalmente puede entender. Hoy nosotros que conocemos algo más de esto,
entendemos que la palabra de Dios no solo es la palabra escrita, sino la palabra hablada que el Señor dio a los hombres, habló, y el Espíritu Santo también nos habla a nosotros, y que tiene que ser la misma palabra de Dios. Amén. Todo eso es palabra de Dios. Y tal vez la vemos de esa forma. El proceso de la palabra. Para que esta palabra se llegara a estar escrita, fue porque Dios habló, porque Dios llamó a hombres, y porque los hombres escribieron, y porque los hombres recordaron, y porque lo que Dios dijo comenzó a cumplirse, y lo que Dios profetizó que iba a cumplirse también se llegó a dar. Y lo que el Señor habló, el Padre Celestial habló de la venida del Hijo, también se cumplió. Y la vivencia de los apóstoles, vivieron ellos esa persecución y esa vivencia como iglesia, como cristianos, y todo esto se llevó a escritura. Y entonces ahí podemos decir, ahí está toda la historia de la vida de Dios y la vida de los apóstoles y la vida de Jesús. Pero la palabra de Dios es muchísimo más que todo eso. No podemos nosotros como verlo así, no, es mucho más la palabra de Dios. ¿Por qué mucho más? El versículo que les leí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, y se hizo lo que Dios dijo que se hiciera, ¿verdad? O sea, hay un poder en lo que Dios habla. Hay un poder, y por eso Dios todo lo creó hablando. Lo dice Hebreos 11 también. Dice Hebreos 11:3: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, todo lo que existe, no solo la tierra, sino los cielos, las estrellas, todo es por la palabra. O sea, habló Dios. Por eso dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No fue que Dios trasladó algo del cielo y dijo: voy a hacerlo de allá del trono y voy a hacerlo aquí en la tierra. No, sino que Él habló lo que no existía, lo que no se veía comenzó a verse. Él declaró una palabra y se creó, se formó. Pero la palabra continuó. La palabra ahora no solo la creó, con la palabra Dios creó, sino que con la misma palabra ahora le habló al ser humano. Le habló a Adán: come de todos los frutos menos de uno. Le habló a Noé: construye un arca. Pero también le habló a Abraham y le dijo en Génesis 12:1, dice así: ahora bien, Dios había dicho, fíjese, habló a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí vemos que Dios habla al ser humano, no solo se quedó en la creación para hacer las cosas, sino que ahora le habla al hombre y le muestra lo que quiere hacer. Haré de ti, le dice en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces la palabra Dios la habla al ser humano, pero también se muestra que la palabra de Dios, si se obedece, bendice al hombre. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice lo siguiente: y sucederá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para obedecer, fíjese, Dios habla para que se obedezca, y el obedecerla trae bendición. Para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. También el Señor tu Dios te levantará sobre todas las naciones de la tierra, y por haber obedecido la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Si usted lee el versículo 3, creo que es hasta el versículo 14, ahí dice cuáles bendiciones le van a alcanzar al hombre por oír, por obedecer a esa palabra. Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones, te perseguirán y te alcanzarán. ¿Alguna vez
¿Ha pasado por esa experiencia de que alguien lo esté persiguiendo y no persiguiendo para darle algo? Mire, aquí quiero darle plata. Sino que usted ve que como que viene a robarlo, como que viene a hacerle algo. ¿Y qué hace uno? No se voltea a esperar, sino que mejor trato de irme para evitar problemas y evitar que me hagan algo, ¿verdad? O no les pase algo. Por ser perseguidos. Esto de ser perseguido no es bueno. Cuando alguien comete una falta, comete un error, siente que los demás están mirándolo como culpable. ¿Verdad que es así? Si alguien va pasando por la alcabala y lleva el tanque full, y no es porque va a pasear, sino que su pensamiento es ir a vender el combustible, su cara que tiene, ¿cómo es? Como que me están persiguiendo, como que ese guardia, como que aquello, como que el otro. O si lleva cualquier mercancía que sabe que es prohibida. O sea, se siente como perseguido. Ahora, miremoslo ahora con respecto a la palabra. Si obedezco la palabra de Dios, me va a perseguir, pero no para perjudicarme, sino me va a perseguir y me va a alcanzar. Y que la bendición lo venga persiguiendo usted. ¿Usted qué hace? Usted sale corriendo. Dice, uy, no, ahí viene un ladrón. Ahí viene la bendición. Que usted esté pidiendo, Señor, quiero sanarme. Y el Señor diga, ahí viene la sanidad. Y usted, no, que no me alcance. No, se detiene y dice, gracias, Señor, por el milagro, porque necesito estar sano. Y si tiene una deuda y alguien aparece con un paquete de plata, tomes 100,000 bolívares, 1,000 millones, persiguiendo y usted creyendo que lo va a robar y es que le quiere dar plata. Bueno, Deuteronomio 28, versículo 3 en adelante, nos dice que la artesa, la masa, dice, bendito sean tus alimentos. Dice, te perseguirán, pero más bien huirán de ti. ¿Por qué razón? Cuando uno obedece la palabra de Dios, vienen bendiciones que lo persiguen a uno. Y usted quiere que Dios lo bendiga y que las bendiciones estén detrás de usted. ¿Sí? Si usted obedece a Dios, esté seguro de que la bendición le va a llegar y lo va a alcanzar. Amén. Bueno, eso hace la palabra de Dios cuando se obedece. Por eso les digo que no solamente la palabra de Dios es que es la Biblia, no, es un libro, no. La palabra de Dios, con esa misma palabra Dios creó los cielos. Y con esa misma palabra Dios habló al hombre. Y con esa misma palabra, cuando yo la leo y la obedezco, las bendiciones vienen sobre mí y me persiguen. Amén. Bien, eso hace Dios con la palabra, eso hace la palabra en cada uno de nosotros. Pero algo más hace la palabra. Ezequiel capítulo 37, la palabra cuando se declara la vida. Ezequiel 37 del 1 al 8, les leo rápidamente, pongan atención. Dice, la mano de Dios vino sobre mí, esto fue un profeta, y me llevó en espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor. Ajá. ¿Qué era ese lugar? Un cementerio. Y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto secos en gran manera. Y me preguntó, Dios le preguntó al hombre, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Alguno ha pasado por el cementerio o ha ido al cementerio y de repente que sacan los huesos de una persona, de un familiar que ya pasaron 20 o 30 años y tienen que sacarlo porque viene otro que murió? ¿Verdad? Que le dicen los restos y los llevan a otra parte. Bueno, así ocurrió con este profeta. El Señor lo llevó a un lugar donde había muchos huesos. O sea, no eran huesos de animales, de pollo, huesos de personas. Y dice, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí, oh Adonai,
Solo tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos. ¿Qué quiere decir profetiza? Háblales, dígales, declare la palabra a esos huesos. Pongan atención. Y diles, huesos secos, oí palabra de Dios. Así dice Adonai, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondréis tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Versículo 7, viene la palabra ahora del profeta. Profeticé, dice, profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba, o sea, mientras le hablaba a los huesos, hubo un ruido. Y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. O sea, si estaban desparramados se unieron y se formó el esqueleto. Eso es lo que dice. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Versículo 9. Entonces me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai, el yo soy, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. ¿Usted no ha tenido un sueño con algo así? O no se imagina, o cómo sería que usted pasara, fuera al cementerio y dijera, huesos reciban vida. ¿Usted sabe qué puede pasar si uno va a un cementerio y ve unos huesos y se pone a decir eso? ¿Usted sabe qué puede pasar? No pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque es que Dios no nos mandó a decirlo. Pero si el Señor le dice a uno, vaya y le habla, o te voy a dar el don para que resuciten los muertos, o te voy a dar el don para que se sanen las personas desahuciadas, o cuando tú ores se van a sanar muchos enfermos. Cuando el Señor le dice a uno eso, es lo mismo que el Señor le dijo al profeta. Dile a los huesos. Y como él dijo la palabra de Dios, se reunieron los huesos, recibieron tendones, se formó carne y se levantaron todos y era un ejército. Versículo 11 dice, es el ejército de Israel. Quiere decir que cuando nosotros decimos lo que Dios dice que digamos, tiene que pasar algo. Amén. Cuando nosotros oímos la palabra o oímos palabras y esas palabras que decimos son las palabras del mismo Dios, tiene que ocurrir algo porque es el mismo creador el que está diciéndome o diciéndole a usted, habla, diga, si usted dice, se hace. Amén. ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque el Señor le dijo, ven Pedro, ven. Y Pedro caminó porque él le dijo ven. Si Pedro hubiese dicho, pero si el Señor está caminando sobre las aguas, pues yo también camino. ¿Qué hubiese pasado con Pedro? En el primer paso se hunde y pesca, una pesca obligada, porque el Señor no le había dado la palabra. Pero como Pedro sabía, y por eso le dijo, Señor, di que yo vaya a ti. O sea, Pedro era bien inteligente, ¿no? Pedro la agarró y dijo, Señor, suelte la palabra, dígala, dígala, dígala. El centurión también le dijo al Señor Jesús. El centurión antes mandó hombres para que fueran a hablar a Jesús y viniera a sanar a su criado. Pero después el mismo centurión fue y le dijo al Señor Jesús, Señor, diga la palabra, porque yo sé que si usted dice la palabra, mi siervo será sano. Ahora, ¿por qué él sabía eso?
Porque él dijo, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y si yo digo ven, viene. Y yo sé que si usted da una palabra se va a cumplir lo que usted diga. Por eso dijo el Señor, grande es tu fe. Y cuando fue ya estaba sano. Entonces eso ocurre. Nosotros cuando usted oye la voz de Dios, ¿quiénes quieren oír que Dios le hable? ¿Qué hacemos para que Dios nos hable? ¿Cómo me va a hablar Dios? Hay muchas formas en las que Dios habla. Primero, Dios habla por la palabra escrita. Si usted lee la Biblia, usted ve que a hombres le funcionó. Por lo menos Deuteronomio 28:1 dice, si obedeces la voz del Señor tu Dios guardando, te van a perseguir todas estas bendiciones. Entonces, ¿qué dice usted? Bueno, voy a hacer lo que dice el Señor. Voy a perdonar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y comienza a resultarle. Entonces significa, usted dice, yo leí lo que dice la Biblia y Dios me respondió. O sea, Dios me habló de alguna forma por yo leer y obedecer. Esa es una forma. Otra forma es que usted está escuchando a un predicador y lo que el predicador está diciendo es lo mismo que dice la Biblia, está Dios hablando. Esa es otra forma. Otra forma es que Dios le hable. O les sigo diciendo, les digo, compren el libro Revelación del Yo Soy. En el libro Revelación del Yo Soy, en el primer capítulo, dice cómo Dios habla. Pero les sigo explicando, porque uno dice, no, pastor, me obligó a comprar el libro y no tengo ahorita plata. Bueno, está bien, les sigo hablando. ¿Cómo Dios nos puede hablar? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted no ora, si usted no le pregunta a Dios, Dios no le va a responder. Pero si usted le pregunta, si usted hace una oración y si usted dice, Señor, ¿cómo hago para salir de este problema que tengo? Como usted hizo una oración y le preguntó a Dios, vino al instante o vino a los días o vino después claridad en lo que usted estaba pidiéndole a Dios. O sea, Dios le respondió. Esas son formas en las que Dios puede hablar. Pero también está la forma que Dios le puede hablar de una forma audible, que usted pueda como escuchar, que usted dice, pero sentí como una voz. Yo no sé si algún día a alguien le ha pasado que diga, uy, pero como que me llamaron. ¿Será que me están cobrando? No, y usted miró y no vio a nadie. De repente uno dice, como Samuel el profeta, que oyó la voz de Dios, le hablaba, Samuel, Samuel. Y cuando el Señor le habló a Samuel, Él lo llamó. Cuando Samuel dijo, heme aquí, Señor, y vino la respuesta, le habló Dios. ¿Cómo nos habla más Dios? Le estoy hablando resumido porque esto no estaba en la enseñanza. ¿Cómo les habla más Dios? El Señor nos habla a través de sueños, mostrando algo que va a pasar. Entonces uno se alerta y uno dice, si es bueno, uno dice, uy, Señor, oro para que pase. Si es malo, Señor, guárdame para que no me pase eso. El Señor nos alerta, nos habla a través de sueños. Nos habla a través de visiones. Visiones es que usted como que está despierto y ve algo que va a pasar, que no ha ocurrido. Y usted dice, Dios mío, vi algo, me mostró algo el Señor, pero estoy viendo allá los bloques nada más. Pero es algo de otro lugar. O sea, el Señor como que le mostró en visión. Bueno, son diferentes formas en las cuales Dios puede hablar. Pero la que uno quisiera que Dios le hablara es que lo llamara por el nombre y que le dijera, haz esto. Ahora pongan atención. ¿Cuántos quisiera que Dios le hablara? Y si Dios le habla, usted haría lo que Dios le diría. Seguro. Porque queremos que Dios nos hable, ¿no? Y Dios nos dice, bien, quiere oír mi voz, le voy a decir que haga esto. Ahora, ¿cómo sabe usted que eso que oyó es de Dios y es Dios? Para saber que es de Dios y es Dios, lo que oyó que hiciera tiene que estar de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó.
Tiene que estar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo habla. Tiene que estar de acuerdo a lo que el Padre Celestial habló. Si la voz que usted oye es diferente a lo que dice la Biblia, no es Dios. Pero qué bueno es que Dios nos hable, ¿verdad? Que Dios le diga, Señor, háblame. Y le dice, Señor, perdone al que tiene a su lado. No es Dios, porque me cae tan mal. Le está hablando y está preguntando. Le dice, Señor, Andrés Felipe, siéntese bien. Señor, gracias. Ya había oído, Señor, me senté antes de que me dijeran. ¿Sí ve cómo Dios le habló antes de que yo le dijera? El Señor habla. Entonces, mire, hermanos, con esto del profeta, que el profeta dijo lo que Dios dijo que dijera, y como el profeta lo dijo, hubo algo sobrenatural. Cuando usted oiga lo que Dios le dice que diga y que haga, y usted lo hace, va a ocurrir algo sobrenatural en su vida. Amén. Pero pongan atención, nosotros aquí entendemos esto porque esto es un idioma espiritual. Hay personas que dicen que nosotros los cristianos no podemos declarar ni podemos decretar, porque eso le corresponde solo a Dios. Yo he escuchado, no sé si usted ha escuchado, algunas personas que dicen, no se puede declarar eso porque eso lo declara es Dios. No puede decretar porque eso es Dios. Sí, Dios es el que dice las cosas, pero si Dios me dice, diga, y si resultó con esos huesos secos, entonces si Dios me dice y yo digo, va a pasar algo. Si Dios me dice que haga y diga, pues yo lo voy a decir porque a mí me conviene, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es mentiras del diablo que tiene engañado a algunas personas que dicen, no podemos declarar que venga el Señor, que venga la prosperidad, que venga la unción, que venga el Espíritu Santo. No podemos declarar, dicen algunos. Sí podemos hacerlo cuando el Señor nos dice que lo hagamos. Bien, otra parte más del proceso de la palabra es que la palabra, el Señor dijo que la iba a enviar a la tierra. Esa palabra con la que creó, esa palabra que habló, esa palabra que declaró al profeta para que se cumpliera, y esa palabra que se obedece y nos bendice y nos persigue, esa palabra Dios habló a través de un profeta y le dijo, esa palabra la voy a enviar a la tierra. Isaías 55 versículos 10 y 11 dice, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, fíjese bien, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para la cual la envié. Dios creó con la palabra. Dios habló al hombre y Dios dijo, hombre, declara. Ahora dice el Señor, voy a enviar esa palabra que es creadora, que es poderosa, que tiene poder de resucitar. Voy a enviarla a la tierra. La palabra de Dios fue enviada a la tierra hace más de 2000 años. Y la palabra de Dios tomó forma humana, dice Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios tomó forma humana. ¿Cómo la palabra de Dios tomó forma humana? ¿Cuál fue el proceso para que esa palabra tomara forma humana? Lucas 1, versículo 26. Aquí dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam o María. Y entrando en donde ella estaba, dijo el ángel, ¿no? Te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de saludo era este. Pero el ángel le dijo,
no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo ocurrirá esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo Hijo de Dios. Terminó ella diciendo en el versículo 38: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, María le dijo al ángel lo que Dios le había dicho. Dios envió al ángel para que le dijera a ella que iba a nacer de ella un ser que sería el Hijo de Dios. Después de que el ángel le explica, entonces ella termina diciendo: hágase en mí conforme a lo que usted dijo. O sea, es, digamos, de una forma no similar, pero parecido a lo que dijo el profeta cuando dijo: huesos secos reciban vida. Bueno, este no estaba muerto, pero sí le dijo ella: hágase en mí tu palabra. O sea, engéndrese, fórmese tu palabra en mí. Cuando ella dijo eso, vino el milagro y comenzó a formarse la palabra de Dios como un ser humano. Y esa palabra comenzó a crecer, pero ahora la palabra creadora estaba en el vientre de una mujer. La palabra ya existía. No era que acabó de nacer el Hijo de Dios y que ella es la madre de Dios porque nació de ella. No, ya esa palabra existía antes. Antes de la fundación del mundo ya estaba esa palabra, porque Dios creó todas las cosas hablando. Entonces vino la palabra a la tierra y se formó en el vientre. Pero la palabra, para poder hacerse como nosotros, esa palabra creadora, esa palabra de poder, para hacerse igual que nosotros, tenía que quitarse muchas cosas que tenía. Tenía que quitarse lo de ser creadora. Tenía que quitarse lo de estar en todo lugar. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Aquí es donde habla de esa palabra que pasó por ese proceso. Dice: considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que la palabra de Dios, ocurrió lo que dijo el Señor en Isaías 55: enviaré la palabra a la tierra, y así como cae la lluvia, mi palabra va a cumplir el propósito por el cual la envié, y volverá a mí hasta que cumpla todo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora la palabra vino, pero para poder estar como los seres humanos, tuvo que despojarse. La palabra de Dios no podía venir a la tierra con el mismo poder que tenía cuando se crearon los cielos y la tierra. Tenía que venir despojada, limitada y colocándose en posición de ser muerto. Eso hizo la palabra de Dios, que se le dio un nombre. ¿Qué nombre le dieron a esa palabra de Dios? Que se leyó en Lucas: y a ese ser le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. Eso es el significado de Jesús. Amén. La palabra como hombre, la palabra de Dios como hombre, enseñó lo que hace quien cree en ella.
Pongan atención para que no se pierdan lo que se está enseñando. La palabra Dios la envió a la tierra, le pusieron un nombre y se hizo como los hombres. Era Jesús, le pusieron el nombre Jesús y se formó como los demás niños y creció como los demás niños, y cuando ya tenía 30 años fue y se bautizó y comenzó el ministerio. Significa, comenzó a predicar la palabra de una forma más pública. La misma palabra de Dios ahora estaba limitada en la tierra, pero comenzó a enseñar a los hombres y comenzó a decirles: crean en la palabra. Antes los hombres creían en la palabra porque el pueblo de Israel creyó en la palabra, pero la palabra o el poder de Dios estaba solamente sobre profeta, sacerdote y rey. Significa, el poder del Espíritu Santo estaba solamente sobre 1, 2 y 3 hombres nada más. Pero ahora la palabra de Dios estaba entre los hombres como ser humano. Y entonces Jesús, como la palabra de Dios, comenzó a enseñarles. Y uno de los puntos que yo veo es que comenzó a decirles: ustedes tienen que ser libres. Juan 8, 31. Les dijo, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra. Fíjese bien lo que estaba diciendo Jesús. ¿Quién es Jesús? Como si estuviéramos en clase. A la iglesia venimos a aprender, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios que tomó forma humana. Ajá. Pongan atención. Decía entonces Jesús, cambiemos y pongámosle palabra. Decía entonces la palabra de Dios a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y os hará libres. Luego el versículo 36 dice: así que si el Hijo, significa si la palabra os liberta, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios a nosotros nos hace libres. Cuando nosotros escuchamos, cuando usted escucha la palabra y usted obedece la palabra, usted ya no es más esclavo de lo que antes hacía, sino que dice: ya voy a hacer lo que el consejo que me da la palabra, o el consejo que dio el pastor de acuerdo a la palabra. Usted se hace libre. Algo más dijo el Señor Jesús como palabra. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a ellos? En Juan 14:1. Ustedes creen en Dios, crean en mí. Ajá. ¿Quién era ese mí? Crean en la palabra. Porque es que muchos dicen creer en Dios, pero no creen a la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos con muchas personas en la calle, que dice: yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero no cree en la palabra de Dios. ¿Por qué razón no cree? Porque si creyera en la palabra, obedeciera la palabra. Pero solamente dice que cree en Dios, o sea, solamente sabe que existe y que vino y que estuvo y que creó los cielos. Sí, eso es lo que muchos muestran cuando dicen que creen en Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: ustedes creen en Dios, crean en mí. ¿Quién es Jesús? La palabra. Si ustedes dicen creer en Dios, crean también en la palabra. O sea, nosotros no debemos solamente ser personas que creemos en Dios, sino creamos a lo que Él dice. Porque es muy diferente creer en Dios a creer lo que Dios dice. Amén. Bien. Juan 14:6 dijo el Señor Jesús también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ajá. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que la forma de ir al Padre es ¿quién? La palabra. La palabra de Dios, creer a la palabra, obedecer a la palabra es el camino.
Y muchos están creyendo a otras palabras. ¿Cómo es eso de que muchos están creyendo a otras palabras? Normalmente cuando alguien se enferma, eso consigue muchos doctores ambulantes, ¿verdad? Tómese esa matica, tómese esto, tómese aquella agüita, y no lo hace por mal. Tómese aquello, tómese aquello, tómese aquella pastilla, tómese el otro, tómese esto. Pero ¿quién es el que tiene la última palabra en eso cuando hay una enfermedad? El doctor. Porque es que no todas las enfermedades que puedan haber o los problemas que pueda tener la persona se van a curar con la misma receta que alguien da, porque una es para una cosa. Tal vez el cuerpo no acepte una bebida o algún producto que alguien le pueda recomendar, que hierva esto, que hierva lo otro, que cocine, que esto, puede ser bueno, pero no todos los resulta. A algunos les resulta y a otros les puede perjudicar. ¿Verdad que sí? Porque el que sabe, digamos, el médico. Claro, mi mamá dice, o alguno, tómese esto y tómese aquello. Uno dice, bueno, pues sí, le tiene que querer a la mamá, ¿verdad? Porque es lo lógico. Bueno, así ocurre con la Biblia, pero no solo con la Biblia, con la palabra de Dios. Muchos están buscando ir al cielo, ir a Dios o tener respuesta creyendo otras palabras que no están escritas en la palabra. Si alguien le aconseja a usted algo muy bonito, pero no lo dice la Biblia, ese no es el camino. Porque muchos hablan palabras. En la calle hay mucha gente que habla de Dios. Y uno dice, pero tantos que hablan de Dios, los testigos, los gnósticos, los mormones, adventistas, evangélicos, católicos, nacer de nuevo, todos dicen que tienen la razón. ¿Verdad que es así? Que uno dice, Dios mío, ¿y ahora cómo hago? Porque si me voy para acá, si me voy para allá. Eso me pasó a mí hace mucho tiempo. Yo dije, Señor, ¿cómo hago si todos dicen que tienen la razón? Entonces comencé a decirle, Señor, hábleme, porque ya tantos que tienen la verdad, mejor hábleme usted a mí, es lo mejor. Y lo que habla el Señor tiene que ser de acuerdo a lo que está en la Biblia, para que yo diga si es Dios. Amén. Porque muchos hablan y entonces uno dice, no, mejor, algunos hasta dicen, mejor no voy a ningún lado. Y yo creo en Dios a mi manera, porque ninguno se atreve a decir, pues yo creo que el Padre está equivocado. O otro tampoco se atreve a decir, yo creo que el líder donde yo me congrego como que está equivocado. O pueden decir, o yo creo que el pastor está equivocado. No, todos dicen, todos son perfectos, casi son Dios. Eso ocurre en todas las congregaciones. Entonces lo mejor es que usted, el Señor, le hable. Bueno, vamos a avanzar más porque nos estamos demorando mucho. Quien cree en la palabra tiene vida eterna. Juan 11:25 dijo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Ajá, ¿quién cree en quién? En Jesús, en la palabra de Dios. El que cree en la palabra de Dios vivirá para siempre. Amén. Ahora pongan atención a esta parte. Quien acepta a Jesús, como Señor y Salvador, dice Juan 1:11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios. Y Gálatas 4 versículo 6 también dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso de que el Espíritu Santo está en nuestro corazón? Que la palabra de Dios está en mi corazón.
Porque Jesús es la palabra de Dios que tomó forma humana, pero que dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Después de que Jesús murió, ascendió a los cielos, después de resucitar, Él envió al Espíritu Santo, lo dice Juan 14:26 y Juan 15:26. Que Él envió al Espíritu sobre quien aceptó la palabra, quien aceptó a Jesús. Ahora Gálatas 4:6 está diciendo que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a Jesús al corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vino al corazón de nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios ahora está dentro de mi corazón. ¿Cuándo vino la palabra de Dios? Cuando yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, estoy aceptando a la palabra de Dios. Y como estoy aceptando la palabra de Dios en mi corazón, ahora la palabra de Dios, ¿qué hace en mi corazón? Comienza a sacar de mi corazón otras palabras que habían. Mateo capítulo 12 nos dice que de la abundancia del corazón el hombre habla. ¿Y qué es lo que hay en el corazón del ser humano de una forma normal que no tenga Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hay en el corazón del ser humano? Dice que el corazón vienen las amarguras, del corazón vienen los resentimientos, del corazón viene el odio, del corazón vienen las mentiras. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es esto? Recuérdese usted antes. Hágase un examen cada uno y recuerde cómo hablaba usted años atrás. Cómo se expresaba. Cómo discutía. ¿Qué palabras salían de sus labios cuando lo ofendían? Cuando lo ofendían, usted decía que el Señor lo bendiga y lo guarde. ¿Será que eso decía usted antes? No, eso si le decía una, usted le decía 5. Las palabras que nosotros antes decíamos. Ahora, como usted ahorita es santo, 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 a ver, recuerde afuera en la calle cuando usted se consigue a alguien, cómo habla, cómo se expresa. Y como usted ha cambiado, entonces usted dice, uy, qué forma de hablar, uy, cómo se expresa. Y más si es una mujer, ¿no? Dice, uy, Dios mío, pero uy, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en esa boca? Algunas, no todas, ¿no? ¿Verdad que así pasa? Dice, uy, Dios mío, todo lo que salió, todo lo que dijo, groserías y de todo, le dijo al mal que se iba a morir. Bueno. Jesús viene al corazón del hombre y Jesucristo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en nuestro corazón ahora comienza a sacar las malas palabras, pero a eliminarlas, no a que las diga, sino que ya uno comienza a cambiar las palabras y uno ahora difícilmente uno ofende. Uno como que, Dios lo bendiga. Por ahí va cambiando. Ay, que el Señor lo bendiga. O sea, casi quisiera decirle otra cosa, pero tiene que decirle esa palabra. Significa que todavía le falta cambiar, ¿no? ¿Verdad que sí? Ay, que Dios lo guarde. Que Dios lo bendiga bien lejos. Está deseando, mejor dicho, quién sabe qué. Mire, Jesús en nuestro corazón es la palabra de Dios en nuestro corazón. Y si Jesús está en mi corazón, mis palabras ahora son diferentes. Yo ahora tengo que hablar diferente porque ahora salen palabras de Dios dentro de mí. La Biblia nos dice que cuando nosotros a veces no tenemos palabras para orar, el Espíritu Santo dentro de nosotros gime con palabras indecibles. Significa, a veces no sabemos orar y comenzamos nosotros a poner, Dios nos da palabras. Es tan hermoso lo que hace Dios en nuestro corazón con su palabra, que ahora de nuestro interior, como dice Juan capítulo 7, no recuerdo el versículo 37, dice que de nuestro interior brotan ríos de agua viva, o sea, palabras de vida.
Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador y viene la palabra del Señor a su corazón, entonces ahora usted ya no tiene malos pensamientos, o sea, como los de antes, porque algunos dirán, no, es que todavía hay algunos, pero ya no es como antes, ya ahora piensa diferente, ya actúa diferente, porque la palabra de Dios lo ha cambiado a uno de adentro hacia afuera. Pero cuando uno va a orar, ¿qué ocurre cuando uno va a orar? Y uno se mantiene leyendo la palabra, se mantiene obedeciendo la palabra. ¿Cómo oramos? Oramos con palabra de Dios. Y por eso es que cuando uno ora, cuando alguien ora, que lee la Biblia, dice, Señor, porque tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Fíjese, la tiene guardada, no la está leyendo. Señor, porque tu palabra dice que tú eres el guardián de Israel, que no duerme ni cabecea. Salmo 121. Señor, porque tu palabra dice que caerán 1000 y 10,000 y nada me hará daño. Salmo 91. Como lee la palabra, la almacena en el corazón y cuando usted ora salen palabras. Señor, porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y sé que mi oración llega a ti porque la oración es a través de ti, Señor Jesús, y llega al Padre Celestial. Porque usted lee la palabra, porque usted guarda la palabra y usted ora con la palabra, y si usted ora con la palabra está hablando el lenguaje de Dios, y si usted habla el lenguaje de Dios, Dios le entiende y le responde. Amén. Fíjese el proceso de la palabra de Dios en nosotros, lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y para terminar, ahora sí, cuando usted tiene la palabra, por tenerla en el corazón, por aceptarla, Marcos 11:23 dice que cuando ores, creas lo que dices y se hará. O sea, lo que yo diga será hecho. ¿Por qué razón? Porque ahora recuerden que Dios, ¿cómo creó todas las cosas? Hablando. Y yo tengo la autoridad de hablar la palabra, y yo no voy a decir sean los cielos y la tierra, porque ya eso ya lo hizo fue Dios y Él es el creador. Pero sí yo voy a llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo voy a llamar lo que el Señor dijo que me pertenecía a mí. Y por eso yo puedo decir, sanidad me perteneces, ven en el nombre de Jesucristo a mi cuerpo, renuncio al dolor, renuncio a la enfermedad, porque el Señor Jesucristo clavó en la cruz toda maldición y toda enfermedad y me declaro sano. Eso se llama declarar la palabra, hablar la palabra, porque así como la palabra puede crear, yo también puedo hacer ahora con la palabra, de acuerdo a lo que el Señor dijo que hiciera, ordenarle al cuerpo, ordenarle a la enfermedad que se vaya, y se tiene que cumplir. Porque Dios nos autorizó a nosotros para hacerlo a través de Jesús. Si el profeta declaró, yo también tengo autoridad para declarar. Y también, si creo en ella, si yo creo en la palabra que el Señor me habla, tal vez alguno ha pasado algún día al altar y algún pastor oró por usted o algún hermano oró por usted y de repente a este hermano sintió decirle a usted, porque el Señor dice que va a hacer esto contigo. Uno, puede ser que lo diga por emociones este hermano o este pastor, puede ser, pero también puede ser Dios que le está diciendo a usted eso. Y si lo que le están diciendo a usted ya, para que usted pueda estar seguro de que era Dios hablando a través de ese hermano o ese pastor, era porque usted ya antes había orado y le había dicho, Señor, necesito esto. Y lo que él viene y le dice es lo mismo que usted le habló a Dios. Y le responde, usted dice, eso es Dios hablando a través de esa persona. Yo creo a esa palabra. Y puede decir usted como dijo María, hágase en mí como usted dijo, Señor. Si usted dijo que era un predicador, hágase en mí. Si usted dijo que yo iba a ser un empresario, hágase en mí. Si usted dijo que me iba a sanar, hágase en mí. O sea, acepte la palabra que se va a engendrar en usted
y va a crecer. Tal vez alguno a los 9 meses se le cumpla, otro sea 7 mesinos, otro sea en un mes, de acuerdo a la fe. Amén. Y último punto, ahora sí, ya van varios últimos. Creer en Jesús. Hebreos 11 dice: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 3 dice: de modo que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso dice Hebreos 11:3, y el 1 dice que fe es la certeza de lo que se espera, convencido aunque no veo. Ajá. Creer en Jesús es creer en la palabra de Dios. Para que usted reciba respuesta de Dios, usted tiene que creer que esa palabra que creó, que esa palabra que Dios habló, que esa palabra que profetizó el profeta, que esa palabra que el Señor le habló a usted, hoy está dentro de usted, y hoy el Señor le habla a usted, y si usted cree a esa palabra, se ocurre el milagro. Amén. La palabra tenía que tomar forma humana para morir, pero la palabra resucitó de entre los muertos. Jesús se levantó de entre los muertos y venció la muerte. Amén. Hoy nosotros decimos: Jesús está en mi corazón, y yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús de ordenarle a lo que no es de Dios que se vaya de mí. Amén. Los invito a que se levanten. Solo ten fe, levanta tus